Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión les traigo un tema que me ha seguido, me ha acompañado de toda la vida y en el que finalmente decidí empezar a trabajar y todavía sigue siendo un trabajo continuo. Y es el tema de aprender a decir que no. Yo creo que esto es algo que muchos nos podemos identificar, nos podemos relacionar. Decir que no es una de esas situaciones que nos incomodan, que se dificultan, pero creo que es hora de hablar de ello, desglosarlo un poco y espero que este episodio les sirva como señal para dar el paso de empezar a trabajar en ello si todavía nos cuesta y aprender a utilizar el no a nuestro favor. Así que empezamos. Para mí el tema del no es algo que de una u otra manera ha estado presente en mi vida desde que tengo uso de razón y ha ido variando, digamos, con el paso del tiempo, con el paso de los años y la experiencia que he adquirido. Para mí, al principio, pensar en el no, cuando yo estaba más pequeña, significaba eso que ni siquiera era una opción o no se me pasaba por la cabeza. Y lo relaciono más con adultos, con personas en posición de autoridad, llámese padres, otros familiares. Digo que siento que era algo como que no existía la opción porque a mí jamás se me hubiera cruzado por la cabeza de que por lo menos mi mamá o mi papá me dijeran o me preguntaran, mira, puedes hacer tal cosa, y yo decir que no. Es como que en mi mente estaba grabado que a los papás no se les dice que no, a los mayores no se les dice que no, obediencia total. Y yo creo que fue así, digamos, hasta que me mudé para acá, prácticamente. Y no fue hasta después de mucho tiempo que yo reconocí o empecé a reconocer que mi tema con el no era sentir que si yo decía que no, había la posibilidad de conflicto, había la posibilidad de una diferencia. Y yo de toda la vida he sido el tipo de persona que evade el conflicto, evade las diferencias. Para mí es como que prefiero dar un sí que no es el que quiero dar precisamente, pero si eso va a evitar la posibilidad de una diferencia de opinión, un conflicto, una discusión, yo lo hago. Luego pasamos a cuando yo me mudo para acá y creo que ahí se hizo un poco más presente la situación de decir que no o el no decir que no. Con mi ex roommate, aquí estaba una situación de es un adulto, es un familiar, pero también, al menos por los dos, 3 primeros años que yo estaba viviendo acá, era esa idea de que es una persona que está en una situación de poder. ¿A qué me refiero con esto? Para mí, yo lo veía como que yo vine a vivir a tu casa. Y por más de que, yo pagaba la renta, yo seguía como que, digamos, las normas que ella pusiera en su hogar, yo lo veía muy desigual, muy desnivelado, como que el nivel de poder en esa dinámica. Entonces, aparte de que ella me daba un psicoterror, y a lo mejor ya después les cuento un poco más de esa situación, pero era esa idea de que yo no le puedo llevar la contraria a esta persona, ella me está recibiendo en su casa, yo le debo respeto que obviamente se lo daba, pero para mí es como que lo que ella diga se tiene que hacer y punto. Y bueno, después de esos 2, 3 primeros años de convivencia en su casa, la dinámica cambió un poco, por lo menos en teoría. Porque de allí, ella y yo nos mudamos a otro apartamento donde teníamos como un convenio familiar. Era más, aquí se está haciendo la inversión entre todos, se está dividiendo todo en partes iguales, ya no es yo llegué a tu casa, ya es este es el hogar de ambas, la casa de ambas, el apartamento de ambas. Y aún así seguía existiendo ese yo no siento que yo puedo hacer valer mi voz, yo no siento que yo puedo decir que no con algo con lo que yo esté en contra. Y les pongo el ejemplo más sencillo y que yo he visto en tantas otras situaciones que se resuelve de una manera un poco más equitativa, y era el tema de las habitaciones.
Porque, por ejemplo, en este apartamento estaba la habitación más grande, literalmente el doble de la otra, y estaba la habitación chiquita. Yo veo que muchas personas cuando tienen esa situación de roommates, que no es como que, bueno, yo me mudé a la casa de alguien y le estoy rentando un cuarto, sino ambas personas nos estamos mudando a un espacio en común, las decisiones en común, la renta se va en común, como que todo es igual. Si hay una habitación que es un poco más grande que la otra, suele haber como que ese acuerdo de, bueno, ok, la persona que tiene la habitación más grande paga un poquito más, o como para equiparar las cosas, por así decirlo. En este caso ni siquiera hubo una conversación, ni siquiera fue un, bueno, ok, yo por ser la mayor, vamos a decir, si llegamos a ese caso, agarro la habitación más grande, tú la más pequeña. No, o sea, eso fue un automático de ella se metió ahí y listo. Y yo pude haber hecho valer mi voz o haber al menos dado mi opinión de, mira, no estoy de acuerdo, pero nuevamente me vencía ese terror, me vencía ese yo no quiero conflicto, sobre todo la situación de vivienda que es tan delicada y ya con ella venía siendo delicada, es como que no quiero hacer las cosas peor, lo dejamos hasta ahí. Y así por varios años tuve muchas situaciones con ella donde algo me parecía injusto, yo no estaba de acuerdo, sentía que lo podíamos hacer de una manera más equitativa, pero siempre me vencía el miedo, siempre me vencía ese quiero evadir conflicto, entonces me callo, entonces no digo nada. Y desafortunadamente esta situación empezó a verse replicada en otras áreas de mi vida. Por ejemplo, en el tema trabajo, o en ese entonces cuando yo estaba haciendo pasantías, me recuerdo por lo menos una situación donde yo tenía mis días fijos de clase y mis días fijos de pasantía. Y hubo una vez que mi supervisor me pidió a mí y a otra persona de que mira, nosotros estábamos dando como unas charlas a los estudiantes con los que trabajábamos, estábamos haciendo unos entrenamientos y nos pidieron ir un día que no correspondía a una hora como que después de la universidad, cuando uno ya lo que quiere es irse para su casa y es como que mira, les vamos a pedir que vengan este día. Y de nuevo era esa situación de yo siento que no le puedo decir que no, es mi supervisor, o sea, tengo que dar el sí. A pesar de que por lo menos en esta situación la cosa fue un poco más balanceada porque después nos daban la oportunidad de otro día de trabajo que teníamos fijo, como que tomarlo libre. Entonces fue ahí como un poquito más balanceada la situación. Pero igual, lo primero que me pasaba por la cabeza es, yo no le puedo decir que no porque es mi supervisor. Me llegó a pasar también con amistades que utilizaban la clásica de mira, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y era como que lo último que yo quería hacer. Ponte tú viernes a la noche, que es como que ok, todo el mundo quiere salir, a lo mejor ese día yo lo que quería era irme a mi casa porque estaba cansada de toda la semana, pero entonces usaban la clásica de oye, ¿cómo me vas a decir que no? Que casi nunca salimos, que yo soy tu amiga, que bla bla bla. Y entonces por ahí de nuevo era como que bueno, pero son mis amigos, es verdad, como que no les puedo decir que no. Entonces, de nuevo, creo que ya van agarrando la idea de que esto era una constante en mi vida, en prácticamente todos los aspectos de mi vida. Y yo creo que la primera vez que empecé propiamente a trabajar esta situación fue el año pasado a raíz de terapia. Sí, nuevamente les voy a recomendar, vayan a terapia, es lo mejor que les puede pasar. Para mí ha hecho maravillas en este último año. Y lo empecé a trabajar a raíz de una situación que tuve con un grupo de amigas donde estábamos trabajando en un proyecto en común y por razones ese proyecto al final no se dio. Hubo una persona que tomó la decisión de dejarlo hasta allí cuando la mayoría quizás no estábamos de acuerdo. Y conmigo fue la primera persona con quien tuvo la conversación al respecto de mira, creo que vamos a dejar esto hasta acá. Y para mí, nuevamente, mi respuesta es que fue automático, ni siquiera lo pensé, fue como no, bueno, está bien, como que no te preocupes, todo chévere, seguimos siendo amigas, como que aquí no ha pasado nada. Y fue inmediatamente salir de ese espacio donde estábamos teniendo la conversación. No se me olvida que iba caminando al tren. Fue inmediato. Se cierra la puerta detrás de mí y para mí fue como que me habían dado como un puño en el estómago y era como que ya va. Tú no sientes que está todo bien. Tú no estás de acuerdo con esta situación. A ti no te parece
pero nuevamente no hiciste valer tu voz, no hiciste valer tu punto y no dijiste que no. Y yo creo que esa fue como que la gota que derramó el vaso, por así decirlo, y ahí fue como decir, como que algo tiene que cambiar. Ya para ese entonces, ya yo tenía varios meses en terapia y me acuerdo que tuvimos esa conversación, mi terapeuta y yo le expliqué como que toda la situación con lujo de detalles y una de las cosas que hicimos, y yo lo pongo mucho en práctica y les recomiendo que hagan este ejercicio no solo con el tema de decir que no, sino con cualquier situación que quieran tomar una decisión o quieran hacer una movida pero sienten que algo los está frenando. Háganse la siguiente pregunta: ¿qué es lo peor que puede pasar? Suena sencillo, pero les juro que eso les va a marcar la diferencia. Siéntense, tengan un espacio con ustedes, agarren unos minutos y sean lo más honestos posibles con ustedes mismos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, para mí, tener ese momento de pensar, ok, ya la situación pasó, ya la decisión se tomó, pero tú internamente sientes que tienes que hacerte escuchar, al menos, que la otra persona sepa, mira, este es mi punto de vista al respecto. Y era darme cuenta también de que, por lo menos en esta situación, mi idea o mi intención no era cambiar la opinión de la otra persona, era más el hecho de hacerme valer, hacerme escuchar. Y creo que esa es otra cosa que tener en consideración cuando estén en este tipo de situaciones, que muchas veces no es que le van a cambiar la idea a la otra persona, pero es el darse su lugar, el darse su puesto y el hacerse escuchar. Entonces, para mí, cuando yo me di cuenta de que en todas estas situaciones no me estaba dando mi puesto, no estaba reconociendo mi valor, eso me ayudó como a dar ese paso. Y añadido al sentarme a analizar ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si yo voy a donde esta persona ahorita y le digo, mira, mi opinión al respecto de la situación es X, Y y Z. Y honestamente las respuestas que venían a mí era como que, ok, la persona no esté de acuerdo. La persona se enoje, a la persona no le guste tu opinión. Pero más allá de ahí no iba a pasar nada. Entonces yo siento que cuando uno como que desglosa un poco ese miedo o esa película que uno se monta en la cabeza de que no, o sea, si yo digo que no, esto va a ser un conflicto de, bueno, Tercera Guerra Mundial, es como que no. En nuestra cabeza lo hacemos 10 veces peor de lo que es. Y tú te vas a sentir mucho mejor después de que finalmente des tu punto, después de que finalmente tú expreses tu opinión, se los prometo. Y efectivamente fue así, porque con esta persona, después de un tiempo de análisis, de pensar bien qué era lo que quería decir, de estructurar mis ideas, yo tuve la oportunidad, o me di la oportunidad de sentarme con ella y dar mi punto, expresar mi opinión. Y no pasó nada malo, esa persona lo entendió. Esa conversación de hecho hizo que nuestra dinámica mejorara 1000%. Entonces el yo ponerlo en práctica esa primera vez y darme cuenta de que mira, decir que no es tan terrible. Dar a valer tu punto no es tan terrible, es como que ponlo más en práctica. Me ha ayudado con otro tipo de situaciones recientes, por ejemplo una que por allí por TikTok e Instagram ya algunos de ustedes habrán visto, pero para hacerles el cuento corto, tengo una visita en unos meses de mi papá, que nació como una visita de mi papá y ahora va con una visita de mi papá y mi hermano y la novia de mi papá y el hijo y es como que un gentío. Y originalmente ese gentío era por un mes. Y nuevamente se repite la situación. Me hacen una pregunta, me dicen, mira, está esta situación, ¿tú crees que se pueda? Automáticamente el chip es, bueno, es mi papá, yo no le puedo decir que no. A pesar de que la idea me incomoda y es algo que no quiero, pero hay que decir que sí porque es papá. Creo que después de que tuve la situación con esta amiga, esta otra situación que les comentaba, y de seguir haciendo ese trabajo interno en terapia, de aprender a darme mi puesto y el entender de que
aquí nadie está arriba de nadie y así como la otra persona, de manera muy respetuosa, expresó su punto, pero ni siquiera es que impuso algo sobre ti, sino que te está haciendo la pregunta. O sea, hay una opción tanto de decir que sí como de decir que no, y siempre la hemos tenido. Cuando empezamos a verlo de esa manera, de que así como la otra persona expuso su punto, y si tú le haces una pregunta y te dice que no, para ti es como que bueno, ok, dijo que no, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo? Entonces, luego de mucho análisis y pensar, fue como que, ok, ya lo hice una vez, no resultó tan mal. Obviamente con una amistad es mucho más fácil que con un papá, pero haz valer tu punto. Si esto es una situación que a ti te incomoda o sientes que se puede hacer de una manera que le vaya mejor a ambas partes, dilo. Y lo hice. No les voy a decir que la situación salió igual de bonita porque hemos tenido como que nuestras discrepancias y unas cuantas conversaciones al respecto. Pero el hecho de yo darme mi lugar, el hecho de yo darme mi espacio de decirle, mira, yo necesito que tú escuches mi punto. Yo necesito que tú sepas cómo yo me siento. Y desafortunadamente, yo entiendo que tú quieras venir con toda esta gente, esta cantidad de tiempo, pero tengo que decir que no, o por lo menos no a la cantidad de días y no a la cantidad de gente. Vamos a encontrar un punto medio de algo donde, ok, puedan seguir viniendo en vez de un mes, quizás 2 semanas, y bueno, ahí estamos como que en términos que nos funcionen a los dos. Entonces ha sido una práctica para mí, ha sido una experiencia maravillosa, que da miedo, que es intimidante, que no siempre sale como uno quiere. Sí a todo, pero el darnos nuestro puesto, el hacernos valer y escuchar, así no estemos cambiando la opinión a la otra persona, pero ya el hecho de darnos el espacio de nosotros poder decir lo que sentimos y hacerle saber a la otra persona que quizás no estamos de acuerdo con su punto, es algo muy valioso y para mí maravilloso que he empezado a poner en práctica. Así que la señal del día de hoy, lo que les invito a hacer es precisamente eso. Dense su puesto, aprendan a expresar lo que sienten, a hacerse valer y a darnos cuenta de que si nos están haciendo una pregunta, si nos están dando una propuesta, si nos están exponiendo un punto, la otra persona, así como podemos decir que sí, también podemos decir que no. Y si, como yo, ustedes sienten ese terror o ese desagrado o ese quiero evadir conflicto a toda costa, dense su puesto y dense su momento para pensar qué es lo peor que puede pasar. Empiecen a desglosar esos miedos, empiecen a darse cuenta que ese decir que no va a hacer que la cosa termine en caos necesariamente. Y aun si llega a ser así, que puede ser solucionable, que puede ser algo que a lo mejor en un tiempo pasamos página y está todo bien, pero por lo menos estamos haciendo valer nuestro punto y nos estamos haciendo escuchar. Así que espero que este episodio tan especial les ayude a dar ese paso y les ayude a decir que no más a menudo. Gracias nuevamente por acompañarme el día de hoy y nos estamos escuchando en otra edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.